Buenos días, estudiantes, siguiendo la programación de Aprende en Casa. La actividad que nos toca realizar el día de hoy es Conocemos el cilindro. ¿Qué es un cilindro? Un cilindro es un cuerpo geométrico que está formado por un rectángulo que gira alrededor de uno de sus lados. Acá, como se pueden ver, tenemos un rectángulo. Si este rectángulo lo hacemos girar alrededor de este eje, ¿sí? Vamos a obtener la forma del cilindro. El cilindro es esto, el cilindro vendría a ser. El cilindro está compuesto de estas partes. Esta es la base inferior. Es la base inferior del cilindro. Aquí está base inferior. Base inferior. Si esa es la base inferior, ¿cómo se llamará esto? Acá vendría a ser la base superior. Base superior. Esta distancia, esas bases vienen a ser circunferencias. Entonces, tienes, o círculos, ¿no? Acá está el centro y el centro. Cuando tú unes esos dos centros, Cuando unes esos dos centros, vas a obtener la distancia, la altura. Vas a obtener la altura. Y la altura, esa altura que está acá, que es la unión de centros, vendría a ser lo mismo que acá. Miden igual, exactamente lo mismo. Entonces, en este caso, el de acá también vendría a ser h. Pero esos lados que están ahí ya no se les llama altura, sino se le llama generatriz. Aunque tengan la misma medida. Generatriz, altura. Acá, como les comentaba, en esta circunferencia que tenemos abajo, nosotros tenemos que tener un conocimiento previo, que es esto de acá. Si tienes una circunferencia y tú ubicas su centro, cuando tú traces un segmento que vaya desde el centro a cualquier punto de la circunferencia, ese segmento se va a llamar radio. R de radio. Acá está, ¿no? Radio. Y si tú trazas un segmento pero que no, ya no es desde el centro, sino que une dos puntos de la circunferencia, pero pasa por el centro, o sea, todo eso acá, eso vendría a llamarse diámetro, con D, diámetro. Entonces, algo que tienen que acordarse ya como noción previa es que el radio, R o R minúscula como quieran, va a ser igual al diámetro sobre 2. Por ejemplo, en este ejemplo acá tienes el diámetro, que borro esto. Tienes el diámetro. Y de acá vendría a ser, desde el centro a cualquier punto de circunferencia, un radio y radio. Es por eso que se dice que el radio es como un diámetro dividido entre dos partes. Esto acá. Es importante tenerlo en cuenta. Bien, habiendo explicado esto, vamos a la siguiente parte. El cilindro, se pueden sacar muchas medidas respecto al cilindro, que son muy importantes. Comenzamos por el área lateral del cilindro. Entonces voy a hacer el área lateral del cilindro vendrías. El cilindro tienes que tomarlo en cuenta o imaginarte como un rollo de papel higiénico. Cuando lo desenruedas, tienes todo se vuelve como un rectángulo. Entonces, cuando tú desenredas el papel higiénico, entonces tienes ahí tu rectángulo. Esto acá vendría a ser tu cilindro cuando lo desenvuelves. Y estas circunferencias acá vendrían a ser las bases. Ok. Y esos vendrían a ser las bases. Estas, los círculos que están arriba. Base superior y base inferior. Cuando nos hablan del área lateral, simplemente se están refiriendo a esta superficie de acá. A esta superficie de acá.
todo esto que estoy pintando. Ese vendría a ser el área de la superficie lateral. También hay otro concepto que se llama el área de la superficie total. En el caso del área de la superficie total, tienes que incluir también las bases, el área de las bases. El de acá y el de acá. Eso, cuando tú incluyes el ahí y le sumas el área de esta superficie, ya estaría el total, sino ya estarías hallando todo el área. Entonces, por eso se llamaría el área total. Sí, y el volumen vendría a ser la capacidad que tiene ese cilindro, o sea, todo el volumen que tiene adentro, pero ya el cilindro. Y ese vendría a ser el volumen. Entonces, ya teniendo esos datos, simplemente, o sea, ya teniendo esos conceptos claros, simplemente les voy a explicar la fórmula para hallarlos. ¿Cuál es la fórmula para hallar el área de la superficie lateral? El área de la superficie lateral se halla de la siguiente manera. Se multiplica 2 por pi, por el radio de la circunferencia de la base, que es el radio. Cualquiera de los dos, el radio es el mismo. Por el radio, por la altura. En este caso, de esta circunferencia que está echadita, esto vendría a ser la altura. No, no. Este vendría a ser el de la superficie lateral y el de acá vendría a ser la altura. Como se puede ver acá, altura, altura. Perfecto. Entonces, esa es la fórmula que se tiene que hallar que se tiene que resolver para hallar el área de la superficie lateral. Acá como dato adicional comentarles que el área de la superficie lateral, acá se usa el término pi. Pi es un número que al aproximarse se puede redondear a 3,14. Entonces, en vez de pi, ustedes ponen 3,14. Entonces acá sería 2 por 3,14 por el radio y por la altura. Y esa es la forma de hallar el área lateral. El área del... ¿Cómo se halla el área de la superficie total? Esa es la fórmula. Es lo mismo que el de acá, es lo mismo que el área de la superficie lateral. Tienes 2 por pi, que es 3,14, por el radio, pero ya no lo multiplicas por la altura, sino multiplicas por la altura, que está acá la altura, más el radio, el mismo radio de la superficie lateral. Y eso es como se halla el área total. ¿Por qué varía? Porque recuerden de que el área de la superficie total también considera a las superficies o a las bases, que vendrían a ser estas circunferencias. Y finalmente, para hallar el volumen del cilindro, tiene que hallar pi por el radio al cuadrado por la altura. Entonces recuerden, pi es 3,14. El radio va a estar en la base, ya sea inferior o superior, que en este caso vendría a ser lo mismo. El radio, pero lo tienes que elevar al cuadrado. Radio al cuadrado, y lo tienes que multiplicar, ¿por qué? Por la altura de tu cilindro. Y esa es la forma en cómo se halla el volumen. Acá son los retos que han estado de la plataforma Aprendo en Casa. Son retos que tienen que resolver, pero tengan en cuenta que en el video de práctica yo estoy resolviendo los mismos retos, los mismos dos problemas, simplemente que con datos cambiados. Entonces pueden valer de eso para resolver el problema. Eso sería todo.